cartesianas. Entonces, para calcular la integral de línea de f sobre la curva gamma epsilon, dividimos esta curva gamma en las cuatro curvas de acá arriba, gamma 1, gamma 2, gamma 3 y gamma 4, y sus parametrizaciones en coordenadas cartesianas pues van a ser estas. Gamma 1, pues lo que variaba era el ángulo. El ángulo se quedaba fijo, teta 0 menos epsilon, y variaba la longitud r. Entonces la parametrización de gamma 1 es t coseno del ángulo teta 0 menos epsilon, coma t seno del ángulo teta 0 menos epsilon. Luego, en el caso de gamma 2, lo que varía es el ángulo y la longitud del vector se queda igual, r0 más epsilon. Entonces, pasando a cartesianas, gamma 2 es r0 más epsilon, coseno de t, por coseno de t, r0 más epsilon, por el seno de t. Y te varía de teta 0 menos epsilon a teta 0 más epsilon. Luego tenemos gamma 3. En gamma 3 lo que se quedaba fijo otra vez era el ángulo teta 0 más epsilon, y lo que variaba era la longitud del vector. Entonces gamma 3 es t coseno de teta 0 más epsilon, t seno de teta 0 más epsilon. Y finalmente gamma 4 pues va a ser muy similar a gamma 2, pero ahora en vez de que la longitud sea r0 más epsilon, va a ser r0 menos epsilon. ¿Ok? Bueno, tenemos las parametrizaciones. Como vamos a calcular la integral de línea, vamos a necesitar las derivadas. Entonces, la derivada de gamma 1, pues, como simplemente es t por coseno y seno, la derivada es, olvídate de la t, y nos vamos a quedar con coseno de teta 0 menos epsilon, seno de teta 0 menos epsilon. Pero este va a ser un vector unitario, cuyo ángulo es teta 0 menos epsilon, y por nuestra definición de ER hace rato, ese vector va a ser ER de la parametrización gamma 1 de t. Ahora, en gamma 2, la t es el ángulo que está dentro del coseno y dentro del seno. Entonces, su derivada es menos r0 más seno más epsilon por el seno de t, r0 más epsilon por el coseno de t. Podemos sacar el r0 y nos va a quedar el vector unitario menos seno de t, coseno de t. Y eso lo podemos ver como r0 más epsilon de el vector teta de gamma 2 de t. La derivada de gamma 3 es muy similar a gamma 1. Otra vez este es un vector unitario con un cierto ángulo específico, entonces por definición eso va a ser igual al vector ER de gamma 3 de t. Y finalmente pues gamma 4, la derivada de gamma 4 es R0 menos epsilon
por el vector teta de gamma 4 de t. ¿Vale? Pues donde ya tenemos las derivadas y ahora vamos a calcular así la integral de línea. Entonces, nuestra parametrización completa gamma epsilon, ¿cómo la vamos a definir? Pues la parametrización gamma 1, queremos una parametrización que se recorre en el sentido de las manecillas del reloj, contraria al de las manecillas del reloj. Gamma 1 sí lo cumple, gamma 2 también lo cumple, gamma 3 y gamma 4 no. Lo están haciendo, lo están recorriendo en sentido contrario. Entonces, en vez de utilizar a gamma 3 y a gamma 4 directamente, vamos a utilizar a sus negativas, menos gamma 3 y menos gamma 4. Entonces, mi parametrización gamma epsilon va a ser la iteración de gamma 1 más gamma 2 menos gamma 3 menos gamma 4. Entonces, con esta parametrización se sigue que la integral del campo F sobre la curva gamma epsilon respecto a la parametrización gamma epsilon va a ser igual a, pues esto lo podemos abrir en más 1, la integral del campo F en gamma 1 respecto a la parametrización gamma 1 más la integral de F en la curva gamma 2 respecto a la parametrización gamma 2 menos la integral de F sobre la curva gamma 3 respecto a la parametrización gamma 3 menos la parametrización de F sobre la curva gamma 4 respecto a la parametrización gamma 4. ¿Ok? Hasta ahí todos estamos bien. Vale, todo bien. Ok. Pues bueno, gamma 1, ¿quién va a ser? Vamos a poner aquí abajo, ¿no? La primera integral es sobre gamma 1, entonces va a ser la integral de gamma 1 esto va de R0 menos epsilon a R0 más epsilon. Entonces es R0 menos epsilon a R0 más epsilon de F evaluada en gamma 1 por producto punto el vector derivada de gamma 1, que según nosotros es el vector R de gamma 1, de t, de dt. Y esto es más la integral sobre gamma 2, que va a ser desde gamma 0 menos epsilon a gamma 0 más epsilon, del campo evaluado en dicha función, gamma 2 de t, producto punto la derivada de gamma 2. Que en este caso esa es R0 más epsilon por el vector E teta de gamma 2 de t de t. Entonces, para quien entró ahorita, pues nos habíamos quedado en que mi curva gamma epsilon
La partimos en 4 curvas más fáciles de parametrizar, gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4. Las parametrizamos en coordenadas polares y luego las pasamos a coordenadas cartesianas, como está aquí. Luego, esas parametrizaciones, como vamos a calcular una integral de línea sobre ellas, vamos a necesitar sus derivadas. Calculamos estas derivadas que las podemos expresar en estos vectores. Vector dirección de gamma 1 de t, el vector ángulo de gamma 2 de t por R0 más epsilon corresponde a la derivada de gamma 2. La derivada de gamma 3 es el vector de dirección del propio gamma 3. Y la derivada de gamma 4 es R0 menos epsilon por el vector ángulo de la propia gamma 4. Luego, la parametrización que vamos a tomar, gamma epsilon, va a ser gamma 1 más gamma 2. Esas recorren sus respectivas curvas en el sentido que queremos, menos gamma 3 menos gamma 4. ¿Por qué? Porque gamma 3 y gamma 4 recorren sus respectivas curvas en sentido de las manecillas del reloj, y ese sentido no lo queremos, queremos el contrario. Entonces definimos nuestra parametrización gamma epsilon de esta manera, y finalmente nuestra integral de línea de f sobre esa curva completa gamma epsilon va a ser la integral de f sobre gamma 1 más la integral de f sobre gamma 2 menos la integral de f sobre gamma 3 menos la integral de f sobre gamma 4. Bueno, la primera integral va de R0 menos epsilon a R0 más epsilon, que es f evaluado en gamma 1 por la derivada de gamma 1, que es el vector de ahí. Lo propio para la integral de f sobre gamma 2, menos, ahora viene la integral de R0 menos epsilon a R0 más epsilon del campo f evaluada en gamma 3 por su derivada, que en este caso va a ser el vector dirección de gamma 3. Menos la integral de teta 0 menos epsilon a teta 0 más epsilon del campo evaluado en la correspondiente parametrización gamma 4 por R0 menos epsilon, el vector teta, el vector ángulo de gamma 4 de t, d de t. Ahora, en su momento, hace rato dijimos que f por el vector dirección r corresponde a la componente r de f, y f por el vector teta corresponde a la componente teta de f. Entonces esto va a ser igual a la integral de R0 menos epsilon a R0 más epsilon de la primera integral, que es f evaluada en gamma 1 por el vector dirección de gamma 1, que según esta igualdad de acá es la componente r de f evaluado en gamma 1 de t. ¿Vale? Ahora tenemos otra integral que también tiene los mismos límites de integración, que es esta de acá. Pues ya una vez las juntamos, entonces esto es menos el signo de esa integral, f evaluado en gamma 3 por el vector de dirección de gamma 3, que coincide con ser f, el componente r de f, evaluado en gamma 3 de t, d de t. Y ahora esto va a ser más la integral ahora desde teta 0 más, menos epsilon a teta 0 más epsilon de f evaluado en gamma 2 por el vector ángulo de gamma 2. Bueno, y más por R0 más epsilon. Entonces sacamos el escalar R0 más epsilon, y f por el vector e teta corresponde a ¿cómo se llama? A la componente teta de R, evaluado en gamma 2 de t.
menos R0 más menos epsilon por F teta de gamma 4 de t, de t. ¿Vale? Ok, bueno. Luego la primera integral, va de R0 menos epsilon a R0 más epsilon. FR evaluado en gamma 1 de t. Pero gamma 1 de t, ¿quién era? Era, la t la dejas igual y el ángulo siempre va a ser teta 0 menos epsilon. Entonces, esta primera integral es F R de t, teta 0 menos epsilon. Menos FR evaluado en gamma 3. Gamma 3 es la primera coordenada varía y la segunda se queda constante, teta 0 más epsilon. Esto es más la integral que va de teta 0 menos epsilon a teta 0 más epsilon de R0 más epsilon por F de teta evaluada en gamma 2, que es la primera, la primera, ¿cómo se llama? Coordenada se queda constante, que es R0 más epsilon, y lo que cambia es el ángulo. Menos R0 menos epsilon por F evaluado en R0 menos epsilon, T. Y esto va a ser igual a R0 menos epsilon a R0 más epsilon de mi función FR de t, teta 0 menos epsilon. Vamos a dejarla así mejor. Bueno, ya tenemos que mi integral de línea es la suma de estas dos integrales de acá arriba, ¿no? Ahora, estos términos de aquí yo los voy a reescribir como h de como h de r teta, donde h es igual a r por f evaluado en r, h. Entonces, según esta definición de h, sumando aquí va a ser h de r, teta, de r0 más epsilon, teta. Y el de acá va a ser h de r0 menos epsilon, teta. Bueno, voy a escribir eso, definimos h que vaya de u de R2 a R2 como h de R, h igual a R por el campo evaluado en R, h. Y notemos que pues h va a ser continua y derivable, ¿no? Entonces es de clase C1 en O. Y pues bueno, vamos a hacer otra cosa de hace rato, que es por el teorema del valor promedio.
por el teorema del valor promedio, existen, ¿quién es? R epsilon entre R0 menos epsilon y R0 más epsilon, y teta epsilon entre teta 0 menos epsilon y teta 0 más epsilon, tales que la integral de línea de f sobre la curva gamma epsilon respecto a la parametrización gamma epsilon va a ser igual a, pues primero la integral de aquí, ¿no? Esta integral que va de R0 menos epsilon a R0 más epsilon de fr de t, teta 0 menos epsilon menos fr de t, teta 0 más epsilon. Pero según este teorema del valor promedio, me dice que esto va a ser igual a la longitud del intervalo sobre el que estoy integrando, que sería R0 más epsilon menos R0 menos epsilon, que sería 2 epsilon, por la función evaluada en el punto R epsilon, que sería FR de ¿quién? R epsilon, teta 0 más epsilon, o teta menos, menos FR evaluada en R epsilon, teta 0 más epsilon. Y lo mismo para la otra integral. La otra va a ser más 2 epsilon de la función, en este caso h evaluada en ¿quién? R0 más epsilon, que es el primer componente, pero el segundo va a estar evaluada en teta epsilon, menos h de R0 menos epsilon, teta epsilon. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Primero, aquí estoy escribiendo la segunda integral sobre h de R0 más epsilon, teta, menos h de R0 menos epsilon, teta. Y ahora lo que yo estoy haciendo es que estoy aplicando el teorema de valor promedio para integrales en los reales. Entonces, esta integral de aquí la puedo ver como la longitud del intervalo por la función de adentro, fr menos fdr, evaluado en cierto punto t. Nuestro punto t que elegimos es un r epsilon que existe y también un teta epsilon que existe para la otra integral. Entonces, me queda esto de aquí. Entonces, ya simplifiqué enormemente mis integrales acá, mi integral de línea. Todavía la voy a poder simplificar aún más, pero voy a darle otra forma. Voy a cambiar el signo al primer sumando, que sería menos 2 epsilon de FR, R epsilon, teta 0 más epsilon, menos FR de R epsilon, teta 0 menos epsilon. Y ahora sí más 2 epsilon de H de R0 más epsilon, teta epsilon, menos H de R0 menos epsilon, teta epsilon. Que nada más cambié el signo de del primer sumando para reordenar la resta. Luego se sigue del teorema del valor medio. Que existen, vamos a llamarlo ahora teta epsilon prima entre
teta, teta 0 menos epsilon a teta 0 más epsilon y R epsilon prima entre R0 menos epsilon y R0 más epsilon, tales que, pues, que me dice el teorema del valor medio para derivada, es que la resta de los extremos de la función, más bien, la resta de f de b menos f de a es igual a la derivada de f evaluada en algún punto del centro del intervalo. Y esto por la longitud del intervalo desde que estoy derivando. Lo voy a poner bien. Voy a ponerla aquí. F de A menos F de B menos F de A va a ser igual a la derivada de F evaluada en un punto C por B menos A, con C en un punto en el intervalo AB. Entonces, aplicando eso, se sigue que la integral de línea de F evaluada en la frontera gamma epsilon es igual a menos 2 epsilon por la longitud del intervalo sobre el que estoy integrando, 2 epsilon, sobre el que estoy derivando 2 epsilon, de la derivada de mi función FR, que sería la parcial de F respecto de R, respecto de teta, perdón. Evaluada en el punto R epsilon, el cual siempre se quedaba constante, pero ahora la segunda coordenada va a ser teta epsilon prima. Y similarmente acá va a ser más 2 epsilon por 2 epsilon por la derivada de F, por la parcial de F teta respecto de R, evaluada en, voy a tener que borrar esto, R epsilon prima, teta epsilon. Ahí, casi terminamos. Entonces, la integral de línea de F sobre la curva gamma epsilon, respecto a la parametrización gamma epsilon, va a ser igual a 4 epsilon al cuadrado por la parcial de f de teta respecto de r, evaluada en r epsilon prima, teta epsilon, menos la parcial de f de r, evaluada respecto de teta, evaluada en el punto, evaluada en el punto r epsilon, teta epsilon prima. Ok, entonces ¿cómo se llama? Ya simplifiqué la expresión para mi integral sobre mi integral de línea. Ahora, esos R epsilon y teta epsilon me los tomo por teoremas, teorema del valor medio y teorema del valor promedio, pero lo que quiero que tengan en cuenta de estos es que
siempre van a estar dentro de la región, del interior de la región, omega epsilon. Entonces, R epsilon prima, teta epsilon va a estar por aquí y el otro tiene que estar por acá. No sabemos quiénes son exactamente, solo sabemos que van a estar ahí dentro. La cosa es que como esta región, sus diámetros cada vez se acercan más, se van a cero cuando epsilon tiende a cero, estos dos puntos se van a acercar cada vez más al R0, teta 0, de los cuales yo partí. ¿Vale? Entonces, recordemos que el área de omega epsilon que habíamos quedado que era ya se me olvidó qué era. Ajá, era epsilon epsilon por R0 más epsilon al cuadrado menos R0 menos epsilon al cuadrado. Y esto es igual a epsilon por R0 más 2R0 epsilon más epsilon al cuadrado menos R0 al cuadrado menos 2R0 epsilon más epsilon al cuadrado, ¿no? Entonces en este se van las R cuadradas, las epsilon al cuadrado, te quedan las R0 y lo que tendremos es epsilon por, no es cierto, 2 epsilon al cuadrado, 2 epsilon al cuadrado por R0. ¿Está bien esto? Sería 4, ¿no? 4. Sí, tiene razón, es 4. Ahí está. Y ahora sí, ya podemos calcular el rotacional. Entonces el rotacional por nuestra proposición va a ser igual. Vamos a ponerle evaluar en R0, teta 0. Va a ser igual al límite cuando epsilon tiende a 0 de las integrales de línea del campo F sobre la curva gamma epsilon respecto a la parametrización gamma epsilon sobre el área de las respectivas omega epsilon. Pero esto va a ser igual, según todos nuestros cálculos, a el límite cuando epsilon tiende a 0 de 4 epsilon 4 epsilon al cuadrado por las parciales de f teta respecto de fr. ¿De quién era aquí? Era r epsilon prima, teta epsilon, menos la parcial de fr respecto de teta de r epsilon, teta prima epsilon, sobre 4 epsilon al cuadrado R0. Pues bueno, estas 4 epsilon al cuadrado se cancelan. No, te quedan las parciales entre R0, pero como la epsilon se acerca a 0, ya vimos que estos puntos se van a ir a R0, teta 0.
y los parciales son continuos, pues entonces el límite se va a meter dentro de las parciales. Entonces esto va a ser igual a la parcial de f de teta respecto de r evaluada en R0, teta 0 por 1 sobre R0 menos 1 sobre R0, la parcial de FR respecto de teta evaluada en R0, teta de 0. Ah, no, perdón. Aquí casi todo está bien. Nada más que en vez de FR, lo que estábamos calculando era la parcial de H. Pero bueno, a ver. H no era más que la función R por F de teta. Y pues, ¿quién es la parcial de... ¿Quién es la derivada de la función R por F de teta? Bueno, voy a ponerla aquí. Respecto de teta va a ser igual a la parcial de R respecto de teta, que va a ser 0. Entonces se anula, luego va a ser más que... A ver, espérame. ¿Cómo va esta parcial? ¿Cómo va esta derivada? Es que respecto de R. Espérame, ¿qué hice? A ver, lo siento. Ajá. Tenemos esta integral de línea y lo que habíamos cambiado el signo, entonces aquí era la parcial de H respecto de R. Ok. Entonces aquí esta es la que tenemos que calcularle la parcial respecto de R a H, y la otra se queda la parcial de FR respecto de teta. Entonces esto se queda así. Este es FR y la parcial de H respecto de R. Ahora sí. Entonces otra vez se meten los límites, los puntos se van a R0, teta de 0. Entonces el primero va a ser 1 sobre R0 por la parcial de H respecto de R, pero otra vez H la definimos como R por F de 0. Entonces la parcial de R respecto de R va a ser 1 por F de 0, que va a ser F de teta, F de teta, evaluada en R0, teta de 0, más R por R0 sobre R0, que es 1, por la parcial de F de teta respecto de R, evaluada en R0, teta de 0, menos 1 entre R0, la parcial de FR respecto de teta, de R0, teta de 0. Entonces, el rotacional de F, evaluada en un punto de R0, teta de 0, va a ser igual a, primero, la parcial de F, teta, respecto de R, evaluada en R0, teta de 0, más 1 entre R0, F de teta, evaluada en R0, teta de 0, menos 1 entre R0, la parcial de FR respecto de teta, R0, teta de 0.
Mm, Al final, confundí un poco las derivadas, pero a ver. Ajá, había sustituido la función h como r por f de r, h. Entonces, aplicando todos los teoremas, llegamos a esta fórmula para la integral de línea de f sobre gamma de epsilon, que era 4 epsilon cuadrada por la parcial de h respecto de r, evaluada en ese punto, menos la parcial de fr respecto de h, respecto de teta, evaluada en ese punto. Luego, pues, el área la expresábamos como 4 epsilon cuadradas por r al cero, y ya aplicando la definición de rotación que habíamos encontrado, es el límite de ese cociente, cuando el límite se va a hacer a los puntos r' epsilon, teta epsilon y el otro, ambos convergen a r0, teta de 0, y como las funciones h y f de r son continuas y derivables en u, pues se va a meter el límite. Por lo tanto, este límite era esto de acá, que lo podemos ver como esto de acá, ¿no? Entonces, ese es mi rotacional para un punto R0, F de 0, cuando el campo F está expresado en coordenadas polares. Y más o menos se parece mucho al rotacional en coordenadas cartesianas. Tenemos la segunda función componente de F, en este caso F de teta, su derivada parcial respecto a la primera coordenada. Y tenemos la otra parcial de la primera función componente de f respecto a la otra variable. Sin embargo, esta segunda está multiplicada por el factor 1 sobre R0, y además le estamos sumando 1 entre R0 por la componente f de teta evaluada en R0, teta de 0. Vale, entonces son muchas cuantitas, y son varios teoremas que aplicamos por ahí, pero pues esta es la fórmula para rotacional en el plano polar. ¿Hay alguna duda? Pues bueno, si no hay dudas, yo creo que terminaríamos por hoy, ¿vale? El error que corregí, hace rato lo que hice es que llegaba a esta integral de acá, y esta la expresaba mejor como la función h, donde h de r, teta era r multiplicado por la función f, ¿vale? El error es que más adelante, más o menos por aquí, por acá, ajá, no sustituí la función h, sino que le puse directamente f de teta, y eso me causó problema a la hora de las cuantitas. Pero si h no es f de teta, es r por f de teta. No es cierto, por f nada más. Entonces ese era el error, y lo que me causaba conflicto. Bueno, entonces pues, terminamos por hoy y nos veríamos el próximo viernes, ¿vale? Nos vemos.